Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. No suelo contar esto, ni siquiera a mis compañeros más cercanos. No porque no me crean, sino porque todavía no encuentro la manera de explicar ciertas cosas sin sonar afectada. Pero a veces, en las madrugadas tranquilas, cuando todo en el hospital parece congelado, vuelvo a sentir ese mismo peso en el pecho. Como si algo me estuviera mirando desde la otra ala del pabellón. Soy enfermera desde hace 15 años. La mayor parte del tiempo he trabajado en hospitales públicos. No porque no haya tenido otras opciones, sino porque siempre me ha parecido importante estar donde más se necesita. Esto ocurrió hace casi una década, en un hospital del estado de Veracruz. No voy a dar nombres porque no quiero que nadie se meta en problemas, y porque, sinceramente, no sé si todo lo que pasó fue una casualidad o algo más. Me habían asignado al turno nocturno en la planta baja del área de medicina interna. La mayoría de mis pacientes eran adultos mayores, muchos con enfermedades crónicas o terminales. Esa planta era la más antigua del hospital, con techos altos, paredes húmedas por dentro y pisos que crujían por más que los enceraran. De día, el bullicio lo disimulaba todo, pero de noche, cada sonido se amplificaba. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue en mi tercera semana allí. Había sido una noche como cualquier otra, sin muchos ingresos ni emergencias. Mi compañera de turno, Rosalía, estaba revisando los signos vitales de los pacientes del fondo, y yo me quedé organizando expedientes en la estación de enfermería. Entonces lo escuché, pasos arrastrados por el pasillo. No eran los de Rosalía, eso lo supe de inmediato. Estos eran lentos, torpes, casi como si la persona caminara con una pierna rígida. Me asomé al pasillo pensando que algún paciente se había levantado sin autorización. A veces pasa, sobre todo con los que están desorientados o tienen delirio. Pero no había nadie. Caminé hasta el final del pasillo, revisé habitación por habitación. Todos los pacientes estaban en sus camas. Incluso uno de ellos, don Margarito, un hombre con demencia avanzada, dormía profundamente, cuando normalmente se levantaba cada madrugada. Regresé a la estación algo confundida. No le dije nada a Rosalía. Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero desde entonces, empecé a prestar más atención. Y no tardaron en aparecer otras señales. Durante la semana siguiente, noté que la lámpara del cuarto 105 parpadeaba sin razón, aunque ya la habían cambiado 2 veces. Un día encontré una bata quirúrgica colgada en el perchero de la sala de procedimientos. Estaba húmeda, como recién usada, pero nadie había ingresado ahí en todo el turno. El punto de quiebre fue una madrugada en la que me quedé sola por 1 hora. Rosalía había acompañado a un paciente a radiología, y la planta quedó a mi cargo. No había mucho que hacer, así que aproveché para adelantar algunos registros. Eran casi las 3 de la mañana cuando volvió a sonar ese arrastrar de pies. Esta vez lo escuché más claro, más cerca. Me levanté, tomé mi linterna, porque en esa ala las luces de emergencia eran débiles, y caminé por el pasillo. Al llegar frente a la habitación 107, me detuve. Sentí un escalofrío, de esos que no vienen por frío, sino por algo que no sabes explicar. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro, la cama estaba vacía. A ese paciente lo habían trasladado la tarde anterior. Pero había marcas en las sábanas, como si alguien se hubiera acostado allí. Retrocedí lentamente. No quise entrar más. Volví a la estación y me quedé sentada sin moverme hasta que Rosalía regresó. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Tuve la sensación de que algo se había quedado conmigo. No algo físico, pero sí una idea. La certeza de que esa ala del hospital tenía algo más que pacientes y personal. Los días siguientes, todo se volvió más extraño. Compañeros empezaron a hablar de la señora del fondo.
Algunos aseguraban haberla visto entrar a una habitación y no salir nunca. Otros decían que la escuchaban llorar. Rosalía me confesó que una vez la encontró de espaldas en el baño, pero cuando quiso ayudarla, ya no estaba. No quise creerlo. Hasta que me tocó verla. La noche en que vi a la mujer del pasillo fue una de las más tranquilas en términos médicos. Ningún ingreso, ninguna urgencia. Incluso los pacientes dormían más de lo habitual. Eran las 2 de la mañana. Yo me encontraba sentada en la estación, revisando las notas del turno anterior, cuando escuché claramente el chasquido de una puerta al cerrarse. Fui a ver. Todas estaban cerradas. Menos una. La del cuarto 112. Esa habitación había estado vacía durante semanas. Estaba en reparación porque una de las camas eléctricas había fallado y causó un cortocircuito. Nadie tenía permiso para usarla. Pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar. Me acerqué lentamente, con la linterna encendida. Empujé la puerta y entré. La cama seguía sin colchón. Las paredes aún olían a pintura. Todo estaba en orden, salvo por una figura parada junto a la ventana. Era una mujer. Alta, delgada. Llevaba una bata de hospital arrugada, casi grisácea por la suciedad. Su cabello era lacio, oscuro, y le cubría gran parte del rostro. Estaba completamente quieta. Por un instante creí que era una paciente que se había colado ahí, pero entonces noté que sus pies no tocaban bien el suelo. Y que no proyectaba sombra. Retrocedí sin hacer ruido. Salí al pasillo y me fui derecho al módulo. No quise mirar atrás. Minutos después, cuando Rosalía volvió de hacer rondas, le conté. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Me dijo que no era la primera en verla. Que esa mujer había sido vista por otros antes de que yo llegara. Siempre en la misma planta. Siempre en habitaciones que estaban cerradas o vacías. Empezamos a investigar, discretamente. Hablamos con una enfermera mayor, que llevaba casi 30 años en el hospital. Nos contó que, hace más de 20 años, una paciente con trastorno esquizoafectivo fue ingresada en esa ala. Era joven, tenía alrededor de 30 años, y había sido abandonada por su familia. Al parecer, intentó quitarse la vida varias veces, hasta que lo consiguió. Se colgó del tubo de suero usando los cordones de su bata. Nadie supo qué hacer con el cuerpo. Tardaron horas en encontrarla porque ocurrió en medio de un cambio de turno. Su nombre fue omitido del registro oficial, según nos dijo la enfermera, porque el caso causó problemas legales al hospital. Desde entonces, algunos aseguraban que se aparecía en los pasillos. Pero solo por las noches. Y siempre después de las 2. No supe qué pensar. La lógica me decía que había sido una alucinación o un juego de la mente. Pero entonces, cosas más concretas comenzaron a pasar. Una madrugada, entramos al cuarto 112 para revisar por qué se había encendido la luz de dentro. Al llegar, encontramos una frase escrita con lápiz en la pared junto a la ventana. Decía, no me dejen sola otra vez. La limpiamos de inmediato. Nadie más supo. Pero desde entonces, cada semana, la misma frase volvía a aparecer. Con la misma caligrafía. En el mismo lugar. Comencé a sentirme obsesionada. Revisaba archivos antiguos en mis descansos. Hablé con médicos viejos, celadores que llevaban años en el hospital. Todos sabían algo, pero nadie hablaba directamente. Algunos incluso decían que era mejor no saber, porque mientras más se hablaba de ella, más se aparecía. Rosalía pidió cambio de turno al mes siguiente. Yo decidí quedarme. No por valentía, sino por necesidad. Era el único turno que podía cubrir mis gastos. Pero empecé a notar que la presencia se hacía más frecuente. No siempre la veía, pero el ambiente cambiaba. Una sensación espesa, una humedad en el aire, incluso cuando el clima era seco. Un día, mientras acomodaba los expedientes en la estación, encontré uno que no reconocía. No tenía número de cama ni etiqueta de ingreso. Solo un nombre, Isabel R.A.
Dentro, había hojas en blanco y una fotografía pequeña, antigua, tipo credencial. Era ella. La misma mujer que había visto en el cuarto 112. Me lo llevé a casa. ¿Mala decisión? Esa noche soñé con ella. Caminaba por el pasillo arrastrando los pies, llorando. Al despertar, el expediente ya no estaba en mi bolso. Nunca supe si lo había perdido o si alguien lo había sacado. Después de eso, las apariciones se hicieron menos frecuentes. La lámpara del 105 dejó de parpadear. Ya no se escuchaban pasos. Incluso el ambiente parecía más tranquilo. Pero la frase seguía apareciendo cada tanto: no me dejen sola otra vez. Un año después, la planta baja fue remodelada. Tiraron muros, actualizaron las instalaciones. El cuarto 112 desapareció por completo. En su lugar hay ahora una sala de procedimientos menores. A veces paso por ahí, cuando me toca cubrir otras áreas. No he vuelto a verla. Pero no creo que se haya ido. Solo creo que ahora está esperando. Que alguien más la vea. Que alguien más la escuche. Y por eso no puedo evitar mirar por el rabillo del ojo cada vez que cruzo esos pasillos. Porque cuando una historia no se cierra bien, siempre encuentra la manera de continuar. Nunca planeé trabajar en un pueblo tan alejado. No era parte de mis objetivos como enfermera. Mi interés siempre estuvo en la atención hospitalaria de segundo nivel, tal vez en un IMSS o ISSSTE con servicios completos. Pero la vida cambia de dirección sin pedir permiso. A finales de 2016, mi padre enfermó de los pulmones, y nos trasladamos por un tiempo a vivir cerca de mi tía, en un poblado llamado Coatextla, en la Sierra Norte de Puebla. Era un lugar pequeño, rodeado de niebla y cafetales, con casas dispersas y calles empedradas donde apenas pasaban camionetas viejas y motos con remolques. No había clínica formal, solo una unidad médica rural con 2 consultorios, una bodega para medicamentos y una pequeña sala de observación con 2 camas metálicas. Ahí trabajaban una doctora joven de servicio social, una pasante de odontología y una enfermera mayor que se retiraría pronto. Me ofrecieron el puesto para cubrirla mientras resolvíamos lo de mi papá. Acepté porque necesitaba ingresos y porque, a pesar de la precariedad, el trabajo parecía tranquilo. Las primeras semanas todo transcurrió sin problemas. Atendíamos lo básico: fiebre, diarrea, partos complicados que derivábamos al hospital más cercano, a hora y media en ambulancia. La gente del pueblo era amable, aunque distante. Había una desconfianza soterrada hacia los medicamentos alópatas. Muchos seguían acudiendo a un hombre que vivía en la ladera, al que todos llamaban Don Casildo. Decían que curaba con hierbas, rezos y baños de humo. Al principio no le di importancia. Pensé que era parte de la cultura del lugar y que no afectaba directamente nuestro trabajo. Todo cambió en octubre de ese año, después de que ingresó una joven con un cuadro extraño. Su nombre era Lucía, tenía 17 años y vivía en una ranchería a unos 5 kilómetros del pueblo. La trajo su madre, cargándola entre los brazos. Estaba pálida, con los ojos entrecerrados, y un temblor leve en todo el cuerpo. Lo primero que pensé fue en una crisis convulsiva mal manejada, pero no había espuma, ni rigidez. Su temperatura corporal estaba baja, su pulso débil, pero estable. Mientras le colocaba una línea intravenosa, su madre murmuraba cosas difíciles de entender. Palabras entre náhuatl y español, frases sueltas: la encontraron donde no debían, no era su tiempo, la sombra se la quiere llevar. La doctora trató de hablar con ella, pero no respondía con claridad. Solo pedía que no la mandáramos al hospital de Zacatlán, que allá no sabían tratar eso. Nosotras hicimos lo posible. Le pasamos suero, estabilizamos su presión, pero Lucía no despertaba. Pasaban las horas y su estado era el mismo, como si estuviera atrapada en una especie de sopor. Ni inconsciente ni despierta. ¿Como Ida? Esa noche me ofrecía quedarme a cuidarla. La unidad tenía un cuarto pequeño con una litera donde a veces dormíamos en los turnos largos. Pero no pude pegar un ojo.
desde que oscureció, empezó a sentirse una presión en el aire, como si algo se cargara de estática. A ratos, el suero goteaba más lento. El reloj de pared se detuvo a las 3:20. Lo noté porque estaba escribiendo el reporte cuando vi que el segundero ya no se movía. Me levanté para arreglarlo, pero en cuanto lo toqué, volvió a funcionar solo. Lucía seguía dormida, pero su expresión facial había cambiado. Ya no tenía la boca ligeramente abierta. Ahora estaba fruncida, con las comisuras hacia abajo, como si estuviera apretando los dientes. En una de las ocasiones que le revisé las pupilas, creí ver que seguían levemente mis movimientos. No pude confirmarlo. Quizás fue solo mi sugestión. Poco después, escuché que alguien caminaba por fuera de la unidad. Pensé que era uno de los celadores voluntarios que a veces hacían rondas nocturnas. Pero al salir, no había nadie. Solo el eco de pasos alejándose entre la grava. Regresé adentro. Minutos después, el monitor del saturómetro empezó a emitir un pitido tenue. Algo no estaba bien con la saturación de Lucía. Pero en cuanto me acerqué, todo volvió a la normalidad. Ese patrón se repitió 3 noches seguidas. Cosas pequeñas. Pitidos. Cambios en el ambiente. Aparatos que se detenían sin explicación y luego funcionaban otra vez. A Lucía no se le podía mover. Cada vez que lo intentábamos, empezaba a temblar como si algo le doliera, pero sin emitir sonido. La madre ya no venía. Solo mandaba a su otro hijo a traer noticias. Decía que no debía verla mucho. Que ya había hecho lo que pudo. Al 5.º día, la doctora decidió trasladarla a Zacatlán. Nosotras no teníamos recursos para mantenerla ahí más tiempo. Pero antes de que llegara la ambulancia, ocurrió algo que todavía me cuesta aceptar. Yo estaba empacando el suero y los papeles de referencia cuando escuché que Lucía hablaba. Una voz baja, gutural, que no parecía la suya. Me acerqué pensando que había despertado. Pero no. Sus ojos seguían cerrados. ¿Su boca también? La voz venía de ella, pero no la movía. Decía una frase repetida, casi sin ritmo: no es mío, no es mío, no es mío. No supe si gritar, salir o rezar. Lo único que hice fue quedarme quieta, con los vellos del cuerpo erizados. Después, silencio total. La ambulancia llegó 15 minutos más tarde. La subieron sin incidentes. Desde entonces no la volví a ver. Al día siguiente, varios vecinos pasaron por la unidad, no para preguntar por Lucía, sino para dejar pequeños montones de tierra envueltos en tela. Cada uno con una ramita de ruda o albahaca. Los dejaban en la entrada, sin decir palabra. Cuando los recogimos, vimos que algunos tenían nombres escritos. Uno de ellos era el mío. Los montones de tierra no me dejaron dormir durante varias noches. Me negaba a pensar que tuvieran un significado más allá de lo simbólico, pero algo en el gesto de quienes los dejaban me dejó inquieta. No era un acto decorativo. No se parecía a una ofrenda de buena fe. Era otra cosa, algo más cercano a una advertencia o un recordatorio. Pregunté a la doctora si había oído algo sobre eso en el tiempo que llevaba allí. Me dijo que sí, que una vez, después de atender un parto complicado, le dejaron lo mismo. Tierra, hierba seca y un nombre escrito a mano. Que lo tiró al río como le aconsejó una señora del pueblo y no volvió a tener problemas. Yo hice lo mismo, aunque con dudas. Una semana después de la salida de Lucía, llegaron rumores. La gente del pueblo hablaba en voz baja. Decían que la muchacha no llegó viva al hospital, pero tampoco muerta. Que los médicos no entendían lo que tenía. Aseguraban que el cuerpo seguía respirando, pero que su alma ya no estaba ahí. Que lo que quedaba era una especie de canal vacío, donde algo más se había metido. Nadie sabía cómo explicarlo con palabras comunes. Algunos evitaban el tema. Otros apenas lo insinuaban. Fue entonces cuando escuché por primera vez el término que se repetiría varias veces en los días siguientes: se le pegó lo de la barranca. No entendía a qué se referían. Pensé que hablaban de alguna enfermedad o de un accidente geográfico.
pero al preguntar, las respuestas eran vagas o llenas de metáforas. No debió entrar ahí, me dijo una señora mayor mientras le tomaba la presión en el consultorio. Esos caminos no son para cualquiera. Ahí se esconde lo que no se entierra. Decidí ir a la casa de Lucía. Quería hablar con la madre. No como enfermera, sino como persona. Tal vez buscando entender algo que no entraba en los parámetros médicos. Llegué una tarde, después del turno. El camino era de terracería, bordeado de maizales y piedras grandes. La casa era de madera y lámina, con un pequeño altar en la entrada. Me recibió un niño de unos 8 años. Le pedí hablar con su mamá. Me hizo pasar. La mujer, que se llamaba Elena, estaba sentada junto a un fogón apagado. Tenía el rostro cansado y las manos manchadas con lo que parecía hollín seco. Le pregunté por Lucía. Bajó la mirada y solo dijo que ya no era su hija. Que se la habían devuelto vacía. No quiso dar detalles. Pero antes de que me fuera, me regaló algo, un pañuelo doblado varias veces. Me pidió que no lo abriera hasta que estuviera sola. Me pareció extraño, pero acepté. Esa noche, ya en casa, lo abrí. Dentro había una ramita seca, parecía encino, envuelta con hilo rojo. En una de las vueltas del hilo había un pequeño pedazo de papel doblado. Al desdoblarlo, reconocí una caligrafía nerviosa. Era la letra de Lucía, de las notas de evolución que una vez firmó cuando fue atendida meses antes por una caída menor. En el papel decía solo una palabra, cuerda. No entendí su significado. Pensé que quizás se refería a una cuerda literal. O tal vez al acto de estar cuerda, es decir, sana, lúcida. Lo guardé en una caja metálica donde suelo tener documentos importantes, sin saber qué hacer con eso. Al día siguiente, alguien pintó una cruz de ceniza en la puerta de la unidad médica. Fue durante la madrugada. No había cámaras ni vigilante. La doctora la borró antes de que llegaran los pacientes. Me pidió que no dijera nada. Pero a mí ya me parecía claro que todo estaba conectado. Hablé con el encargado de salud municipal para pedir información sobre Lucía. El hospital de Zacatlán confirmó que había sido ingresada, pero fue dada de alta por voluntad de su madre. Dijeron que no detectaron ninguna anomalía física, solo un estado de catatonía sin causa clara. No podían mantenerla internada sin diagnóstico, y menos sin consentimiento. Volvió al pueblo. Pero no a su casa. Días después, comenzaron los rumores de que alguien la había visto caminando de noche por las veredas, cerca de la barranca que queda al sur del pueblo. Que no respondía si le hablaban. Que no parecía tener rumbo. Alguien dijo que una mañana la encontró descalza, con la bata del hospital sucia y los pies hinchados. Que al tratar de llevarla de vuelta, ella se sentó en el suelo y empezó a enterrar piedras con las manos. Quise comprobarlo. Fui a la barranca con uno de los promotores de salud que conocía bien la zona. Era temprano. El camino era estrecho, lleno de raíces y ramas bajas. Después de caminar casi una hora, encontramos una pequeña hondonada entre los árboles. Había varios montículos de tierra removida. Como si alguien hubiera escarbado con desesperación. No había cruces. No había flores. Solo tierra seca y marcas de uñas en la orilla de los hoyos. No vimos a Lucía. Pero el aire en ese lugar se sentía distinto. Más denso. Como si las palabras se quedaran atrapadas en la garganta. Volvimos sin decir mucho. Yo anoté todo en un cuaderno, aunque no sabía qué estaba investigando exactamente. Solo tenía fragmentos. Una noche, ya cerca del Día de Muertos, desperté con el sonido de alguien caminando fuera de mi ventana. Vivo en una casa prestada, al fondo del pueblo. No hay vecinos inmediatos. Al asomarme, no vi a nadie. Pero sobre la tierra, bajo la barda, alguien había dejado una cuerda anudada. No era nueva. Estaba húmeda, con tierra pegada y un ligero olor a humo. Al otro lado del nudo, colgaba otro papel, igual al anterior. Esta vez decía, boca cerrada.
Desde entonces, decidí no hablar más con la gente del pueblo sobre Lucía. Guardé todo lo relacionado con ella en la misma caja, los papeles, la cuerda, la ramita. Cada tanto reviso que todo siga ahí. No sé para qué. Tal vez esperando que algo tenga sentido. Pero lo que pasó después fue todavía más difícil de explicar. Porque lo que hasta ese punto parecía un caso aislado, se extendió a otras personas. Durante las semanas siguientes, la sensación de que algo se estaba extendiendo fue más difícil de ignorar. Al menos 3 personas acudieron a la unidad médica con síntomas extraños. Dolores intensos de cabeza, temblores, sudoraciones nocturnas sin fiebre. Uno de ellos, un joven de 25 años que trabajaba en los cafetales, decía que soñaba con una mujer que le pedía que no hablara. Otra, una anciana que vivía cerca de la barranca, afirmaba que desde hacía días sentía que alguien caminaba en su techo por las noches, pero cuando salía, no encontraba huellas. La doctora, que era escéptica pero sensible, decidió hablar con el delegado del pueblo. Le explicó que probablemente se trataba de un brote de histeria colectiva, quizá impulsado por algún elemento cultural no identificado. Le pidió apoyo para hacer una reunión comunitaria y hablar con calma de lo que estaba pasando. Pero él se negó. Dijo que eso no se detenía hablando. Que mientras más se decía, más fuerza tomaba. Después de eso, varios vecinos dejaron de venir a consulta. Yo seguía escribiendo notas. No como parte del expediente clínico, sino como una especie de diario. Me interesaba lo que no aparecía en los papeles, las expresiones, los gestos, las frases entrecortadas de la gente. Anoté todo lo que escuché en esas semanas, sin saber si tenía algún valor. Uno de los apuntes más extraños lo hice luego de hablar con un señor que vino a curarse una cortada en la pierna. Mientras le hacía el aseo, me preguntó si yo ya había amarrado mi nombre. No entendí. Le pedí que me explicara. Me dijo que la gente que no es del pueblo tiene que amarrar su nombre para que no se lo lleven. Que lo hacen con hilo, con tierra, con saliva. No sé si lo decía en serio o si quería asustarme. Pero esa noche soñé con mi nombre escrito en la tierra. Y alguien lo pisaba. Poco después, recibí una llamada del hospital de Zacatlán. Me sorprendió porque casi nunca marcaban directamente a la unidad rural. Una trabajadora social me pidió hablar conmigo. Me dijo que la madre de Lucía había fallecido días antes. Un infarto, según el certificado. Lo extraño, dijo, fue que al revisar su domicilio, encontraron cosas relacionadas con prácticas esotéricas, fotos enterradas, muñecos de tela, incluso restos de animales en frascos. Entre sus cosas había una libreta con nombres. El mío estaba escrito 2 veces. La noticia me dejó muda. Pedí permiso para ausentarme unos días y regresé a la ciudad con mi familia. No les conté todo, solo que estaba agotada. Pero incluso lejos del pueblo, no lograba descansar. Despertaba a medianoche con la sensación de tener la boca seca, como si hubiera pasado horas hablando sin emitir sonido. A veces soñaba con la caja metálica donde guardé las cosas de Lucía. Y siempre estaba abierta. Al volver a Coatextla, todo parecía más apagado. La gente no saludaba con la misma amabilidad. Incluso la doctora había cambiado. Hablaba poco y evitaba mencionar lo ocurrido. Me dijo que había pedido su cambio de adscripción. Que no quería terminar el servicio en un lugar donde nadie quería hablar claro. Yo aguanté un poco más. Seguí atendiendo consultas, revisando presión arterial, aplicando vacunas. Pero una noche, al revisar las hojas de evolución en la bodega, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía impresa en papel viejo. En ella aparecíamos nosotras, el personal de la unidad, sentadas afuera del consultorio. Lo perturbador no era nuestra imagen, sino lo que se veía detrás. Muy al fondo, en la sombra de un árbol, había una figura delgada, de pie, con los brazos a los lados. Su rostro no se distinguía. No parecía estar mirando a nadie en particular. Solo estaba ahí. Como si siempre hubiera estado. Me fui del pueblo semanas después.
Entregué mi renuncia sin dar explicaciones. Volví con mi padre, que afortunadamente ya se encontraba mejor. Guardé todo lo relacionado en una caja distinta, que sellé con cinta aislante y metí en una bolsa negra. La dejé al fondo de un ropero. Nunca más volví a Coatextla. Con el tiempo, intenté racionalizar todo. Tal vez fue el aislamiento, el entorno cargado de creencias locales, el cansancio físico y emocional. Pero hay cosas que no logré explicar. Detalles. Coincidencias. La forma en que algunos objetos aparecían donde no debían. Los nombres escritos en papel ajeno. La cuerda, los sueños, las marcas en la tierra. No hablo de esto con nadie. Pero cada tanto, en los cambios de turno o durante una guardia larga, alguna enfermera nueva me cuenta que vivió algo que no sabe cómo poner en palabras. Yo solo escucho. Nunca digo lo que sé. Pero a veces, les pregunto si han oído hablar de los lugares donde lo que no se entierra vuelve. Y si han aprendido a amarrar su nombre. Nunca creí que tendría razones para desconfiar del lugar en el que me sentí más segura durante años. Me formé en una escuela de enfermería rigurosa, de esas que todavía enseñan a no hablar de lo que pasa entre paredes blancas. Y trabajé durante casi una década en uno de los hospitales privados más reconocidos de Guadalajara. Nunca imaginé que el turno nocturno de una clínica de prestigio pudiera ser más inquietante que cualquier centro rural abandonado. Mi nombre no importa. Hoy no, al menos. Lo que sí quiero contar es algo que ocurrió en 2017, cuando llevaba 5 años laborando en el área de cuidados paliativos. Me gustaba mi trabajo. No porque fuera fácil, nunca lo es, sino porque aprendí a acompañar a quienes ya no esperaban una cura, sino una despedida digna. La unidad era pequeña, 6 habitaciones en un pasillo aparte, en el tercer piso. Todo estaba diseñado para brindar tranquilidad, luces suaves, silencio, control del dolor, apoyo emocional. Eso decía la teoría. Había pacientes que se iban en paz, sí. Pero otros, desde el primer día, parecían traer una nube encima. Un olor raro. No me refiero al olor corporal o al típico de la medicación, sino algo que impregnaba el aire. Como tierra húmeda, como ramas quemadas. Al principio pensé que era una impresión mía, algo psicológico. Pero el mismo olor regresaba una y otra vez, con pacientes distintos. Siempre en el turno de la madrugada. Siempre en la misma habitación, la 306. Intenté racionalizarlo. El sistema de ventilación quizá. O alguna limpieza mal hecha. Pero era demasiado específico, demasiado puntual. Llegaba entre las 2 y las 4 de la mañana y se iba cuando amanecía. Lo curioso es que, aunque lo notaba con claridad, nadie más parecía hablar de ello. Ni médicos, ni familiares, ni otras enfermeras. Lo mencioné una vez, sin dar mucha importancia, y me respondieron que eran cosas del estrés, que a esas horas el cuerpo se vuelve más sensible a todo. Con el tiempo, el detalle dejó de parecerme menor. Noté que la 306 tenía una tasa de fallecimientos más alta que las demás. Y no solo eso, sino que algunos pacientes que ingresaban allí se deterioraban con una velocidad inusual. En cuestión de horas pasaban de estar conscientes y orientados a delirar, a agitarse, a caer en una especie de trance. Luego la presión bajaba, la piel se tornaba grisácea, y a veces, ni siquiera alcanzaban a recibir la morfina. Se iban como si alguien los hubiera llamado. Una noche de noviembre, me tocó estar sola durante un lapso de 2 horas. Mi compañera se había ausentado por una emergencia familiar y el relevo no había llegado aún. Era cerca de las 3 de la mañana. Revisaba los monitores cuando escuché un golpeteo sordo, lento, proveniente del extremo del pasillo. No pasos, sino algo que sonaba como un bastón o una madera golpeando el suelo. No había nadie programado para entrar esa noche. Ninguna visita, ningún médico en ronda. Caminé con cautela hasta la mitad del pasillo. El sonido se detuvo. Silencio total, como si el hospital entero hubiera aguantado la respiración.
Me asomé a la puerta de la 306, entreabierta. Adentro, el paciente, un hombre de 65 años con un linfoma avanzado, yacía dormido, respirando con dificultad. Pero lo que me inquietó fue otra cosa. En la esquina de la habitación, en el rincón donde solía estar el florero, había tierra. Un pequeño montículo. Como si alguien hubiera entrado y vaciado un puñado de tierra oscura. No quise acercarme más. Cerré la puerta con cuidado y regresé al módulo. Tomé nota del incidente pero no lo reporté oficialmente. ¿Qué iba a decir? ¿Que alguien trajo tierra a la habitación? Iban a pensar que estaba agotada o peor. Decidí limpiar yo misma esa mañana, antes de que llegara el supervisor. Pero cuando volví a entrar, ya no había nada. Ni tierra, ni olor. Solo el paciente, aún con vida, más pálido que nunca. Ese mismo día, murió. Sin complicaciones visibles. Simplemente dejó de respirar. Desde entonces, empecé a llevar un registro personal, paralelo al expediente oficial. Lo anotaba todo: ruidos, olores, comportamiento de los pacientes, visitas inusuales. Y algo comenzó a inquietarme todavía más. Algunos de los fallecimientos coincidían con la presencia de una enfermera mayor, una mujer que no formaba parte del personal estable. Solo trabajaba por contrato, en turnos nocturnos. Nunca decía mucho. Cabello recogido, rostro inexpresivo, uniforme impecable. La llamaban la tía Rebeca. No aparecía en los documentos internos. Su nombre no figuraba en las listas de recursos humanos ni en los informes de turnos. Pero yo la vi al menos en 5 ocasiones, siempre entrando a la 306 antes de un fallecimiento. Una vez incluso dejó la puerta entreabierta y pude ver cómo colocaba algo sobre el pecho del paciente, una bolsita de tela oscura. Pequeña, con hilos rojos. Al darse cuenta de que la observaba, me cerró la puerta en silencio, sin mirarme siquiera. Pensé en reportarla. Pero cuando lo intenté, nadie pareció saber de quién hablaba. No existía tal tía Rebeca, me dijeron. Revisé las cámaras del pasillo con ayuda de un camillero amigo. No apareció en los videos. Las grabaciones de las fechas exactas que revisé estaban dañadas. Todas. Solo esas. En casa, no hablaba del tema. Mi pareja pensaba que el estrés me estaba afectando. Que ver morir gente cada semana no era normal y que tarde o temprano me iba a quebrar. Tal vez tenía razón. Pero lo que yo veía no eran simplemente muertes. Había algo más. Un patrón. Una presencia. Y sentía que nadie quería verlo. O peor, que algunos ya lo sabían. Todo llegó a un punto crítico cuando recibimos a una paciente joven, de apenas 33 años. Cáncer de páncreas, diagnóstico tardío. Familia devota, de clase media alta. Desde el primer día pidió no estar en la 306. Dijo que soñaba con tierra, con un agujero, con una mujer sin rostro que se le sentaba al lado por las noches. No sabía nada del lugar. Nunca había estado allí. Y aún así, describía con exactitud detalles del cuarto, la pared manchada detrás del biombo, la lámpara que parpadeaba por segundos. Intenté conseguir que la cambiaran de habitación. No lo permitieron. Me dijeron que eran supersticiones. Que todos los pacientes en cuidados paliativos soñaban con la muerte, era parte del proceso. Y como era nueva, le adjudicaban todo a su ansiedad. Esa noche me quedé despierta más allá de mi turno. Me senté cerca de la 306 sin hacer ruido. A las 3:18 de la mañana, la puerta se abrió. Rebeca entró. La vi claramente. No podía seguir callando. Después de aquel encuentro en la madrugada, las cosas en el hospital tomaron un rumbo extraño. Durante el día, todo seguía una rutina casi monótona. Las pacientes hablaban de sus dolencias, los médicos discutían tratamientos en voz baja y el jefe de piso revisaba expedientes con una parsimonia que casi resultaba sospechosa. Pero por las noches, algo se movía en ese edificio. No era una figura visible ni un sonido identificable. Era la manera en que el aire parecía más denso,
El modo en que la luz de los pasillos se apagaba sola durante segundos, o la sensación constante de que alguien se acercaba por detrás, pero nunca llegaba a aparecer. Una noche, después de entregar mi último reporte, me tocó llevar a una paciente en camilla al área de rayos X. Era una mujer mayor con signos de neumonía, y el técnico estaba esperándola en turno nocturno. Cuando pasé por el cruce que conectaba con el ala este del hospital, donde supuestamente se encontraba cerrado el antiguo pabellón quirúrgico, noté que la puerta metálica que siempre permanecía sellada tenía un candado nuevo. Era más grande, brillante, como si lo hubieran cambiado recientemente. Me detuve un momento. Nadie me lo había mencionado. Cuando regresé sola, pasé otra vez por ese punto y me pareció escuchar una especie de canto, apenas un murmullo. Agucé el oído, pero al intentar acercarme, las luces del pasillo parpadearon una vez, 2 veces, y luego volvieron a encenderse con normalidad. Aquella misma semana, encontré en la sala de descanso una nota doblada dentro de una revista vieja. No estaba dirigida a nadie, pero el trazo me resultó vagamente familiar. Decía, evita el piso a medianoche. No es el hospital. Son ellos. No tenía firma. Guardé la hoja en el bolsillo del uniforme y no le conté a nadie. A veces se habla tanto de alucinaciones por estrés que una acaba por dudar de sus propios sentidos. En otra ocasión, mientras tomaba signos vitales en la madrugada, la paciente de la cama 12, una mujer de unos 40 años con fractura de cadera, me preguntó si ya nos habíamos vestido para el ritual. Pensé que estaba delirando. Le sonreí con educación y le pregunté a qué se refería. Me miró con una expresión ausente y dijo que había escuchado a la enfermera de lentes comentarlo mientras le colocaba el suero. Lo curioso es que en ese turno yo era la única enfermera. Le resté importancia. Pensé que tal vez se confundía. Pero al revisar las bitácoras de medicamentos en la madrugada, noté que alguien había firmado una administración que yo no había hecho. Busqué a Elena, mi compañera de turno, para preguntarle si había pasado por esa cama antes que yo, pero negó haberlo hecho. Cuando le enseñé el trazo, lo observó con atención y me dijo algo que no esperaba. Esa firma es de Valeria, pero ella ya no trabaja aquí. Valeria, según supe después, era una enfermera que había estado en ese mismo turno nocturno hasta hacía 2 años. Renunció abruptamente. Nadie hablaba mucho de ella. Pero desde que me mencionaron su nombre, algo se encendió en mi cabeza. Recordé que una vez, una doctora me había dicho que algunas personas simplemente no se adaptaban al turno de noche. Esa noche llegué a casa con una sensación extraña. Dormí con la nota bajo la almohada y desperté empapada en sudor. Soñé con una camilla vacía que se deslizaba sola por un pasillo sin fin. Al día siguiente, fui a la biblioteca del hospital, más por instinto que por lógica. El lugar apenas se usaba, pero todavía conservaba archivadores viejos y documentos en papel. Revisando algunos expedientes antiguos, encontré referencias a una reestructuración del hospital en 2007, tras un caso de negligencia médica que involucró a varios internos del piso 3. El documento estaba incompleto, pero había un dato que me dejó helada. 3 de los internos habían sido dados de alta el mismo día, en condiciones clínicas contradictorias. Uno de ellos había sido declarado sin signos vitales horas antes. No pude evitarlo. Empecé a investigar más. Hablé con un camillero que ya estaba por jubilarse. Me contó que antes, en el ala este, funcionaba una unidad de atención psiquiátrica. Nada muy grave, solo casos leves. Pero un año comenzaron a llegar pacientes con cuadros que no sabían cómo catalogar: insomnio extremo, agresividad súbita, pérdida total de memoria en lapsos cortos. No eran muchos, pero siempre coincidía que entraban con síntomas físicos leves y terminaban con diagnósticos de tipo psicológico. Cuando le pregunté qué pasó con esa ala, solo dijo que un día la cerraron sin dar explicaciones. Nadie entraba ahí. Ni siquiera mantenimiento. Durante un par de noches, decidí quedarme en la estación del ala este sin avisar. Fingí que hacía inventario, pero lo que quería era comprobar si esos murmullos eran reales.
La primera noche, solo escuché ruidos comunes. La segunda, pasadas las 3 de la mañana, creí oír pasos lentos, casi arrastrados, al otro lado de la pared. El sonido venía desde el ala clausurada. Me acerqué al candado. Estaba cerrado. Pero entonces sentí algo en la base del cráneo. Un cosquilleo helado, como si alguien soplara suavemente. Me giré de golpe, pero no había nadie. Esa madrugada, en el libro de registros, alguien volvió a firmar como Valeria. No podía más. Tomé fotos del candado, de la bitácora y de las notas viejas. Hice copias del archivo del 2007 y guardé todo en una carpeta que oculté en mi casillero. Esa misma noche, Elena me confesó algo. Ella también había visto la figura de una enfermera que no reconocía. Siempre de espaldas, en el ala clausurada. Siempre alrededor de las 3. No se lo había dicho a nadie, por miedo a que la consideraran inestable. Esa fue la primera vez que ambas decidimos hacer algo. La siguiente noche, antes del cambio de turno, nos propusimos entrar al ala este. Conseguimos una copia antigua de las llaves en mantenimiento con el pretexto de revisar el sistema de oxígeno. Eran las 2:40 cuando abrimos la puerta. El aire tenía un olor metálico. Adentro, el polvo cubría los suelos, pero había señales de tránsito reciente, huellas, trapos usados, restos de veladoras apagadas. Al fondo del pasillo, una camilla mal armada, una bata blanca colgada en la pared y un altar rudimentario con nombres escritos en tiras de gasa. Uno de esos nombres era el mío. Nos quedamos inmóviles frente a ese altar improvisado. La gasa con mi nombre estaba sucia, manchada de algo que parecía óxido o sangre reseca. Había otras 5 tiras, algunos nombres me sonaban vagamente, otros, no los reconocí. Elena tomó una foto con su celular, pero la pantalla se apagó en el instante exacto en que presionó el obturador. Lo intentó otra vez. Nada. Me pasó el teléfono. Lo encendí. Encendía, pero la cámara ya no respondía. El lugar no tenía electricidad y sin embargo, una lámpara de quirófano en desuso, una de esas de brazo metálico, parpadeaba muy débilmente, como si tuviera un resto de energía que se resistía a desaparecer. Nos acercamos lentamente. El aire olía a humedad, pero también a antiséptico viejo. Había hojas sueltas, papeles en el piso, algunos con esquemas anatómicos, otros con nombres, fechas y algo que parecía un horario de turnos. El último nombre de la lista era Valeria. La fecha junto a su nombre estaba marcada con un círculo, 13 de junio de 2023. El día de su supuesta renuncia. Un ruido seco nos hizo girar. La puerta por la que habíamos entrado se cerró sola. Corrimos hasta ella, pero ya no se movía. Ni con empujones ni con golpes. Elena intentó forzar la cerradura, pero la llave giraba en falso. Afuera no se oía nada. Ningún ruido. Ni un monitor. Ni una voz. Solo el zumbido bajo de la lámpara parpadeante. Volvimos sobre nuestros pasos y nos dividimos para revisar el lugar. Yo seguí el pasillo derecho, donde había habitaciones pequeñas, casi celdas. En una de ellas, encontré una cama aún hecha, con sábanas ajadas pero limpias. En la pared, alguien había escrito algo con marcador: si escuchas tu nombre, no respondas. Tuve la sensación de estar siendo observada. El reflejo en el ventanuco de la habitación mostraba algo moviéndose detrás de mí. Me giré. Nada. Pero cuando volví a mirar al vidrio, había una figura. Una mujer. De espaldas. Vestida de blanco. Quietísima. Corrí hacia el pasillo y tropecé con Elena, que venía igual de agitada. No me dejó hablar. Me jaló de regreso hacia el altar. Señaló el suelo. Había una nueva tira de gasa. Una más. Con un nombre recién escrito, Elena S. En ese instante, la lámpara se apagó por completo. Nos quedamos en la oscuridad, apenas respirando. Empecé a sentir un zumbido detrás de los oídos, un hormigueo en la piel, como electricidad estática. Elena me tomó de la mano.
Fue lo único que evitó que saliera corriendo en cualquier dirección. Y entonces, en medio de ese silencio espeso, se escuchó lo peor, un leve susurro, muy cerca de nuestros oídos, pronunciando mi nombre. No el apellido, no el cargo. Solo mi nombre. Como lo haría alguien que me conociera de años. Recordé la advertencia. No respondas. Pero Elena sí lo hizo. Giró la cabeza lentamente, con una expresión como de trance, y murmuró, ¿quién? Yo la jalé con fuerza, la sacudí, le grité al oído. ¡No lo hagas! Ella parpadeó como si despertara, pero ya era tarde. Un sonido sordo, como si algo hubiera caído al otro extremo del pasillo, nos hizo correr sin rumbo hasta hallar una puerta entreabierta que daba a una escalera de servicio. Bajamos 3 niveles en la oscuridad hasta que finalmente encontramos una salida desbloqueada que nos llevó directo a la zona de ambulancias. Era casi de mañana. Nadie nos preguntó nada. Nadie pareció notar que habíamos desaparecido por más de 1 hora. Elena estuvo rara todo el resto del turno. Callada. Cuando le hablé del altar, del nombre en la gasa, de la lámpara, solo negó con la cabeza. Yo no vi nada de eso, dijo. Te pusiste nerviosa y corrimos. Eso fue todo. Insistí. Le enseñé la nota con mi nombre. La revisó sin interés. Eso ya estaba ahí desde antes, dijo. Pero yo la había visto mirarla. Yo vi su nombre. Esa mañana, al salir del hospital, pasé por la entrada del ala este. El candado ya no estaba. La puerta seguía cerrada, pero sin seguro. No quise abrirla. Aún tenía el miedo vivo en el estómago. Los días siguientes, traté de actuar con normalidad. Pero algo había cambiado. La bitácora volvió a registrar una firma más de Valeria. Esta vez, no en el ala clausurada, sino en la entrega de medicamentos regulares. Una paciente incluso aseguró haber sido atendida por la de la trenza negra, aunque ninguna de nosotras llevaba el cabello así. Una tarde, decidí buscar a Valeria. No por canales oficiales. Pregunté en otros hospitales. Hablé con antiguos compañeros. Una enfermera de urgencias en el hospital civil me dijo que Valeria había trabajado con ella en 2021, pero que desde entonces no sabían nada. Se metió en cosas raras, dijo. Rituales. De esos que dicen que curan el alma, pero no sabes a qué le estás abriendo la puerta. Fui a la dirección que figuraba en su expediente antiguo. Una vecindad vieja en Iztapalapa. Me atendió una señora mayor. ¿Valeria? Sí, era mi nieta, dijo. Pero ya no vive aquí. Hace más de 1 año que no sabemos de ella. Le mostré una foto del hospital. La anciana la miró con tristeza y luego susurró algo que no alcancé a entender. Le pedí que repitiera. Ella decía que había algo en el piso cerrado, que una vez que entras, algo tuyo se queda ahí. Volví al hospital con esa frase rebotando en mi cabeza. Me pidieron cubrir otro turno nocturno. Acepté. Pero llevé conmigo la carpeta con las pruebas, la foto del altar, la nota, la hoja con los registros del 2007. Fui al jefe de piso y le conté todo. O al menos, lo suficiente. Me escuchó sin interrumpirme. Al final, suspiró y dijo, no se meta en lo que no entiende, enfermera. Solo haga su trabajo. Eso ha funcionado durante años. Esa noche, me fui antes del amanecer. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No fue por miedo, exactamente. Fue por la certeza de que ese lugar no quería respuestas. Que lo que pasa en el piso clausurado no es un error ni una anomalía. Es parte del sistema. Algo que se alimenta de quienes trabajan ahí. De quienes no saben cuándo detenerse. Elena sigue en el hospital. La última vez que hablé con ella, apenas me reconoció. Me dijo que todo estaba en orden. Que la enfermera de trenza negra había vuelto. Que ahora los turnos eran más tranquilos. Cuando le pregunté si dormía bien, solo se rió. Yo ahora trabajo en una clínica pequeña, sin pasillos oscuros, sin candados nuevos cada semana.
pero a veces, al revisar los expedientes, mi mano firma sin que me dé cuenta. Y cuando veo el trazo con cuidado, noto que no es mi letra. Y entonces recuerdo la advertencia en la pared. Si escuchas tu nombre, no respondas. Nunca pensé que lo más inquietante que me tocaría vivir como enfermera no tendría nada que ver con una epidemia, una operación fallida o un paciente con delirium tremens. Lo que ocurrió fue mucho más difícil de explicar. Llevaba ya varios años trabajando en hospitales públicos, alternando entre turnos matutinos y nocturnos. Para ese entonces, me habían asignado temporalmente al Hospital General de una ciudad intermedia en Oaxaca, no tan lejos de la Sierra Sur. La infraestructura del lugar era vieja, pero funcional, aunque había rincones que daban la sensación de no haber sido renovados desde hacía décadas. Ese turno fue nocturno. Lo acepté sin problemas porque necesitaba cubrir horas extras para pagar unas deudas. Recuerdo que la jefa me dijo que me tocaría estar en la sala 5, la de aislamiento respiratorio. Ahí solían dejar a los pacientes con enfermedades contagiosas, pero esa noche solo había uno internado. Un hombre que, según me dijeron, había llegado desorientado, con episodios de asfixia y hablando cosas sin sentido. Lo curioso es que no tenía signos de infección pulmonar, ni fiebre, ni daños estructurales. Respiraba mal, eso sí, pero los estudios salieron limpios. No se ha podido identificar lo que tiene, me dijo una de las médicas al entregarme el turno. Lo mantienen ahí porque su condición es inestable. Tiene episodios donde grita y se quiere arrancar la sonda. Dice que algo se le sube al pecho por las noches. La frase se me quedó grabada. Pensé que se trataba de una alucinación típica. El paciente, de unos 60 años, había sido encontrado deambulando por la carretera rumbo a la sierra, y lo trajeron porque no dejaba de toser ni de repetir que la sombra lo había seguido hasta ahí. Cuando entré por primera vez a la sala, noté que el clima estaba más frío que en el resto del hospital. Eso no era raro, pues solía haber problemas con el aire acondicionado, pero la sensación era distinta. No era solo temperatura, sino algo más, como si el ambiente pesara. El hombre estaba acostado de lado, con los ojos abiertos, mirando al rincón del techo donde la lámpara apenas parpadeaba. Me acerqué para revisarle el suero, y lo noté temblando, aunque no sudaba. Le hablé en voz baja, como siempre hacía con pacientes en ese estado, preguntándole si se sentía mejor. Me respondió con una voz muy ronca, casi susurrando. Dijo algo que en su momento no entendí completamente, pero me inquietó. No deje que se le acerque. Si la oye, no le haga caso. Pensé que deliraba, así que no le di importancia. Pero durante las siguientes horas, lo escuché murmurar más veces, incluso cuando yo no estaba en la sala. Me tocó entrar varias veces a verificarle el nivel de oxigenación porque parecía alterarse sin motivo. En una ocasión, lo encontré completamente despierto, sentado, señalando el rincón donde antes había fijado la mirada. No había nada. Volví a sentarme en el escritorio, pero cada tanto, escuchaba ruidos en esa sala. Golpes leves, como si arrastraran algo en el piso. Entraba, revisaba, y no había nada fuera de lugar. Sin embargo, su monitor cardíaco mostraba picos de frecuencia en momentos exactos, como si reaccionara a algo invisible. Pasadas las 3 de la mañana, mientras tomaba notas en el expediente digital, se fue la luz. No fue por completo, solo un parpadeo, pero lo suficiente para que los monitores se reiniciaran y el pasillo quedara momentáneamente a oscuras. En ese instante, escuché algo, un quejido ahogado, como si alguien se estuviera ahorcando en la sala de aislamiento. Me levanté de inmediato y corrí. El paciente estaba convulsionando, pero no de forma habitual. Se agitaba, con los ojos completamente abiertos, y hacía movimientos como si algo invisible lo estuviera aplastando contra la camilla. Llamé por el intercomunicador para pedir ayuda mientras sostenía su cuerpo. Él trataba de hablar, pero solo salía un silbido extraño de su garganta. Vi que intentaba levantar el brazo y señalar hacia su cuello, como si quisiera arrancarse algo.
Al llegar el médico de guardia, le administramos un relajante y logramos estabilizarlo. Tardó un poco, pero volvió en sí. Me miró fijamente, y con voz débil, me dijo: ¿no es una enfermedad? Se me sube en la noche, y ya no se quiere ir. A la mañana siguiente, el médico me pidió que redactara un informe completo sobre el episodio. Aproveché para preguntar por el historial del paciente. Lo curioso es que no había mucha información. No llevaba identificación, no tenía familiares registrados, y nadie había venido a preguntar por él. Eso no era del todo extraño en esa zona, donde muchas personas mayores viven aisladas. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo una enfermera veterana al pasar por la estación. ¿Te tocó el de la sala 5? Ese tipo es igualito al que trajeron hace años. Igualito. Solo que el anterior se murió sin decir ni una palabra. Me detuve en seco. Le pedí que me explicara. Dijo que en su primer año en el hospital, también tuvo un paciente sin nombre que fue internado por dificultad para respirar, delirios y temblores. Lo mantuvieron aislado por días, hasta que falleció de un paro respiratorio. El cuerpo jamás fue reclamado. Eso me dejó pensando. ¿Era posible que hubieran tenido dos pacientes con exactamente los mismos síntomas, separados por años? ¿Y por qué en la misma sala? Decidí indagar más. Fui al archivo del hospital en mi día libre y pedí ver los registros antiguos. Encontré una ficha de ingreso del año 2002 con características similares. Un hombre sin identificación, con dificultad respiratoria, episodios psicóticos nocturnos y sin causas médicas claras. Lo que me perturbó no fue solo la similitud de los síntomas, sino el dibujo que alguien había dejado al reverso del expediente. Era un boceto a lápiz, hecho con trazos torpes, de una figura negra con una especie de velo que caía desde el techo sobre una camilla. A partir de ahí, comencé a tomar notas. Regresé al hospital con una sensación extraña en el pecho. No estaba segura de que me inquietaba más, si el dibujo hecho a mano en el expediente antiguo, o la idea de que dos pacientes desconocidos hubieran presentado los mismos síntomas en la misma sala con años de diferencia. Esa noche no tenía turno, pero me acerqué igual para hablar con otra compañera que tenía más tiempo ahí. Se llamaba Magdalena, una enfermera mayor, callada, que ya estaba por jubilarse. Le mostré el expediente viejo y el dibujo en voz baja. Pensé que se molestaría, que me diría que no tenía permiso para estar hurgando. Pero en lugar de eso, lo miró un largo rato en silencio. Sí me acuerdo de ese señor, dijo finalmente, sin mirarme. Fue en la misma sala. También se quejaba del techo, decía que de ahí bajaba algo por las noches. Le pregunté si recordaba qué fue lo que dijeron los médicos, si habían encontrado una causa. Me respondió que no. Murió dormido, según el reporte. Pero lo raro fue que cuando fueron a mover el cuerpo, el colchón estaba mojado. No de sudor, sino como si lo hubieran empapado con agua salada. Ese detalle me dejó fría. ¿Y nadie investigó más? Pregunté. ¿Aquí? No. Solo mandan el cuerpo al anfiteatro y ya. Pero yo sí pregunté. Fui a hablar con un camillero viejo que vivía en un rancho cerca de la sierra. Él me dijo algo que nunca repetí, pero viendo cómo te trae esto, te lo voy a contar. Me pidió que no lo dijera en voz alta dentro del hospital. Me llevó afuera, a un pequeño pasillo junto al área de lavandería, y ahí me explicó. Según el camillero, esa figura que los pacientes veían bajando del techo no era un delirio. Él lo llamaba la que respira, y decía que aparecía en lugares donde antes se habían hecho trabajos oscuros. Me costó digerirlo, pero seguí escuchando. Magdalena aseguró que muchos años antes, donde ahora está el hospital, había una clínica abandonada construida sobre un terreno donde se realizaban rituales. Que en los años 50, una curandera local se enfrentó a un grupo que practicaba lo que ella llamó invocaciones prohibidas, y que después de eso, empezaron a morir personas sin causa aparente, siempre de noche. Siempre con el mismo gesto en la cara, como si se hubieran ahogado de miedo. Regresé a casa confundida.
No soy de las que creen en todo lo sobrenatural que se cuenta, pero me había tocado ver cosas raras antes. Nada como esto, sin embargo. Al día siguiente retomé mi turno. El paciente seguía vivo, aunque había perdido mucho peso en muy poco tiempo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre repetía frases como no voltees si la oye o ya no quiere irse de mí. Lo curioso es que el oxígeno ya no parecía ser necesario, pero cada vez que intentaban retirárselo, se agitaba y comenzaba a llorar como un niño. Una madrugada, mientras revisaba las notas médicas, noté que el monitor cardíaco del paciente mostraba actividad irregular. Fui de inmediato a la sala. El hombre estaba despierto, pero paralizado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la esquina del techo. Lo llamé por su nombre provisional, lo habían registrado como paciente anónimo 03, pero no respondía. Y entonces la vi. No fue una aparición clara, de esas que uno puede describir como en las películas. Fue más bien una sensación, una mancha oscura en el techo, una zona donde la luz no tocaba bien, aunque la lámpara estuviera justo ahí. Esa oscuridad bajó lentamente, como un peso que empujaba el aire. El paciente comenzó a respirar con dificultad, pero esta vez yo también sentí algo en el pecho. Como si algo me estuviera presionando las costillas desde adentro. No podía moverme. Me costaba parpadear. Y escuché, no una voz, sino un sonido, una respiración entrecortada que parecía venir de todas partes. Logré mover los pies después de lo que parecieron minutos. Corrí hacia él, presioné el botón de emergencia. La sombra desapareció tan pronto como entró otro enfermero. El médico de guardia ordenó una serie de exámenes, pero todo salió dentro de parámetros normales. Al revisar las cámaras de seguridad, algo se notó. Justo en el momento en que se activó la alerta del monitor, la imagen de la cámara dentro de la sala se volvió borrosa, como si alguien la hubiera movido. No se veía ninguna figura, pero había un segundo de estática que no coincidía con el resto de la grabación. Después de eso, el paciente empeoró. Comenzó a hablar solo, a dejar de reconocer dónde estaba. Decía que estaba debajo del pozo, aunque nunca supimos a qué se refería. Lo curioso es que repetía eso cuando se quedaba dormido. ¿Está en el pozo? Y sale cuando alguien la escucha respirar. Un par de días después, falleció. Murió en su cama, sin signos de violencia. La causa fue un paro cardíaco, pero lo que me perturbó fue que el colchón volvió a aparecer húmedo. Esta vez, decidí acercarme y tocar el líquido con un guante. Era salado. Solicité una reunión con el director del hospital para expresar mis preocupaciones, pero me dijeron que no tenía sustento clínico. Aún así, logré que cerraran la sala 5 temporalmente. Una semana después, empecé a investigar por mi cuenta. No podía dejarlo así. Busqué en archivos del municipio, en registros antiguos, incluso en periódicos locales de los años 70. Encontré una nota amarillenta, sin foto, con un encabezado casi ilegible. Decía: mujer enterrada viva bajo construcción, acusan ritual de brujería en predio cercano al nuevo hospital. La nota hablaba de una mujer que había sido hallada en un pozo, sin ojos, con la boca llena de tierra, justo donde hoy se encuentra el ala norte del hospital. Eso fue suficiente para unir todo. Después de encontrar aquella nota del periódico, supe que lo que había ocurrido en la sala 5 no era aislado. La noticia era breve, mal redactada, como si la hubieran publicado solo para cumplir, sin intención de que alguien se detuviera a leerla. Pero bastaron un par de líneas para marcar el rumbo de lo que vendría después. Había un nombre en la nota: María Dominga Castañeda. Según lo que decía, la mujer había sido acusada de practicar brujería en la región de la Sierra Sur. Había desaparecido tras ser señalada por realizar pactos con fuerzas que no descansaban. El artículo afirmaba que su cuerpo fue encontrado durante una excavación para el levantamiento de una pequeña clínica y que varios trabajadores abandonaron la obra poco después. Lo más inquietante fue leer que la fosa no tenía signos de haber sido abierta desde fuera. El ataúd estaba sellado desde dentro. Dejé pasar unos días.
Me convencí de que si seguía ahondando, terminaría perdiendo más que el sueño. Pero algo en mí insistía. No por morbo, sino porque no quería seguir trabajando en un lugar donde algo seguía respirando por las noches. Decidí contactar a un historiador local. Me presenté como enfermera del hospital y le pregunté si sabía algo del terreno donde estaba ubicado. No quise entrar en detalles. Me citó en la biblioteca del centro histórico. Ahí, en una mesa de madera resquebrajada, me mostró unos planos antiguos del municipio. Según esos documentos, donde ahora está el hospital había una estructura anterior, más pequeña, que servía como dispensario rural en los años 60. Antes de eso, el terreno pertenecía a una familia desaparecida tras un incendio. Nunca se supo si murieron dentro de la casa o huyeron. ¿Y sabes si en ese lugar había algún pozo? Le pregunté. El historiador asintió lentamente. Me dijo que sí, que en la parte trasera de la antigua propiedad había un pozo de piedra. Que cuando se construyó el dispensario, se tapó con tierra y escombros. No hubo ritual ni sellado, simplemente lo cubrieron. Esa misma noche regresé al hospital con la idea de encontrar el plano estructural moderno. Aproveché que tenía turno nocturno y entré al archivo de mantenimiento. Después de buscar durante casi una hora, encontré un croquis de las remodelaciones. Ahí estaba. La sala 5 coincidía exactamente con la ubicación del pozo. No podía ser casualidad. Me quedé paralizada un buen rato, mirando el papel. El aire a mi alrededor se sentía más denso, como si la historia estuviera empujando desde el otro lado del tiempo para salir. Me pregunté cuántas personas más habrían sentido lo mismo y simplemente callaron. La sala fue reabierta semanas después, sin ceremonia ni aviso. A nadie parecía importarle. El hospital seguía recibiendo pacientes, y la presión por las camas disponibles era constante. Volvieron a internar a un hombre con síntomas respiratorios, pero no me tocó ese turno. Lo que sí supe, por una colega de laboratorio, es que esa misma noche, una enfermera de nuevo ingreso renunció sin dar explicaciones. Dijo que escuchó una respiración pesada sobre su cabeza, que pensó que se trataba del aire acondicionado, pero que al mirar hacia arriba, sintió una sombra envolviendo la camilla. Dejó su uniforme en el vestidor y no regresó. Yo seguí trabajando unos meses más. Había aprendido a moverme sin mirar al techo. A ignorar los pequeños sonidos, las sombras que no coincidían con las lámparas, el olor repentino a humedad que a veces llegaba sin aviso. Pero lo que me convenció de irme fue algo distinto. Una noche, de guardia en el área de pediatría, una niña de 6 años internada por un cuadro viral leve comenzó a llorar sin razón. Cuando fui a verla, me dijo que no podía dormir porque la señora que está en el techo la estaba mirando. Le pregunté si había tenido una pesadilla, pero negó con la cabeza. No es sueño, dijo. Está parada arriba de mí. Y su cara es negra. Me quedé en silencio. Dice que no la debo oír. Que si escucho su respiración, se me va a pegar. Pedí mi traslado. No volví a entrar a esa sala ni al área de aislamiento. Desde entonces he cambiado de hospital 2 veces, y aunque intento llevar una vida normal, hay noches en las que, incluso en mi casa, creo oírla. Un sonido bajo, áspero, como alguien tratando de respirar a través de barro. He buscado más información sobre María Dominga, pero es como si nunca hubiera existido fuera de esa nota. La mayoría de los archivos están extraviados, y la gente del pueblo solo baja la mirada cuando les pregunto. Algunos niegan todo, otros solo cambian de tema. Yo no puedo probar nada de lo que cuento. Solo tengo mis notas, unos planos viejos, y el recuerdo del rostro de ese paciente que murió con los ojos abiertos, viendo algo que solo él podía entender. Pero si alguna vez les toca estar en un hospital antiguo y sienten que el aire cambia, que algo se mueve sobre ustedes cuando no hay nadie más en la sala, no lo sigan con la mirada. Y sobre todo, no escuchen su respiración.